Desde los inicios del cine, el objetivo siempre ha sido el mismo: contar una historia. Y de sus inicios, mucho se ha debatido la relación entre la forma y el fondo en el cine, la dicotomía entre poner énfasis en la narrativa, los personajes y los mensajes de una película frente a los aspectos visuales. La técnica cinematográfica y el estilo es una cuestión fundamental en la creación cinematográfica. Pero antes de adentrarnos más en el tema que nos interesa hoy, definamos lo que es forma y fondo en el cine. En el cine, la forma se refiere a los aspectos visuales, técnicos y estilísticos de una película. Estos elementos son la manera en que una película se presenta visualmente y cómo se utiliza la cinematografía para contar la historia y transmitir emociones. Así como en 2001, Una Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick. En este caso, la forma visual y estilística de la película tiende a eclipsar el fondo narrativo y temático. Mientras que en el fondo, en el cine es lo que le da profundidad, significado y relevancia en la narrativa. Los personajes, los temas y los mensajes. El cine puede explorar aspectos de la condición humana, plantear preguntas importantes y ofrecer una visión única del mundo. Como en El Club de la Pelea de David Fincher, la película se centra en temas profundos, como la alineación, la insatisfacción en la sociedad de consumo y la búsqueda de significado en la vida. A través de la historia, los personajes abordan cuestiones existenciales y sociales, lo que lo convierte en un ejemplo destacado de cómo el fondo en el cine puede explorar temas profundos y transmitir mensajes subyacentes. Habiendo definido estos dos términos, se podría decir que el fondo sobre forma es dar prioridad al contenido o mensaje de una película sobre los aspectos técnicos o estilísticos. Esto significa que la historia, los personajes y los temas son más importantes que la cinematografía o los efectos visuales. Es una filosofía que enfatiza la narrativa y la profundidad emocional sobre la estética visual. Esta perspectiva puede resultar en películas que son más realistas y se centran en contar una historia convincente en lugar de impresionar con efectos especiales o técnicas de filmación llamativas. Una de las películas que más ejemplifica esto es Anomalisa, una animación en stop motion escrita y dirigida por Charlie Kaufman en el año 2015. La película nos cuenta la historia de un motivador profesional que cuanto más ayuda a la gente, más monótona se vuelve su vida. Todo el mundo le parece y le suena igual, hasta que la voz de una chica le suena diferente y está dispuesto a abandonarlo todo y a todos por alcanzar la felicidad con ella. Una de las cosas que más resaltan al ver esta película por primera vez es el hecho de que todos los personajes en la película, excepto Michael, tienen el mismo rostro y la misma voz, interpretados por Tom Noonan. Esto acentúa aún más la sensación de alineación de Michael y su incapacidad para conectar genuinamente con otras personas. La repetición de los mismos rasgos faciales y la voz monótona simbolizan la falta de individualidad que él percibe en los demás. La monotonía de su vida se rompe cuando conoce a Lisa, interpretado por Jennifer Jason Leigh, una joven que asiste a una de sus conferencias. A diferencia de todos los demás, Lisa es única para Michael. Esa conexión especial despierta emociones en él y lo lleva a cuestionar su propia existencia y las relaciones humanas en un mundo en el que todos parecen iguales. La película se enfoca en la perspectiva subjetiva de Michael, lo que significa que experimentamos el mundo a través de sus ojos. Esta elección de forma nos permite adentrarnos en su muerte y sentir su creciente desesperación y desconexión a medida que interactúa con personas que percibe como anomalías en su mundo homogéneo. La repetición de patrones y la uniformidad de la forma en la película simbolizan la rutina y la falta de significado en la vida de Michael. Cada día parece igual al anterior y la película captura esa sensación de estancamiento de manera efectiva a través de la forma. Otro aspecto interesante de la película es que a pesar de la animación stop motion y la falta de rasgos distintivos en la mayoría de los personajes, la película logra transmitir emociones humanas genuinas. Los personajes se sienten auténticos y sus luchas emocionales son palpables. Esto es un logro significativo de la forma de la película, ya que el espectador puede identificarse y conectarse con los personajes a pesar de las limitaciones visuales. Hasta el título mismo de la película, una combinación de Anomalía y Lisa, es un ejemplo de cómo la forma se utiliza para transmitir significado. Sugiere que Lisa es la excepción en la vida monótona de Michael, la única anomalía en un mundo de uniformidad. Anomalisa es una película que aprovecha de manera ingeniosa la animación en stop motion
y otros elementos de forma para comunicar temas profundos de alineación, soledad y búsqueda de conexiones humanas auténticas en un mundo uniforme y repetitivo. La elección de la forma en la película es esencial para crear una experiencia visual y emocional única que resuena con el espectador. Siendo un gran ejemplo del por qué el fondo sobre forma es la manera perfecta para hacer una película.